Hoy jueves 15 de junio de 2023, la jornada matutina de los eventos académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, nos reunimos nuevamente para continuar con la reconstrucción y el análisis de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el día de hoy tenemos la reconstrucción y unas reflexiones de orden táctico, histórico, estratégico, político, del ataque narcoterrorista de las FARC, de las supuestas disidencias de las FARC, más exactos, contra las instalaciones del batallón Rafael Navas Pardo, batallón de ingenieros militares ubicado en Tamerauca. Estos hechos ocurrieron en junio del año de 2019. En abril de 2019. Vamos entonces a entrar en materia y a revisar cómo el pacto de los delegados de Juan Manuel Santos con los terroristas de las FARC en Cuba y luego refrendado en Cartagena y el Teatro Colón en Bogotá, no dejó de ser un engaño más, una quimera más y un estratagema más de las FARC y el Partido Comunista y sus brazos armados contra Colombia, porque lo que vamos a ver hoy nos lo demuestra así, son los hechos, no las suposiciones ni las actitudes histriónicas o en defensa de un acuerdo de paz que de manera engañosa lo siguen vendiendo a los colombianos como si hubiera sido el acontecimiento más importante en el continente después del descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Y lo que en realidad hubo fue una farsa de la cual los colombianos salimos siendo blanco, víctima y engaño. Adelante, mi coronel. Mi coronel, desde mediados del siglo XX, el Partido Comunista Colombiano y sus brazos armados se asentaron en diferentes regiones del país, desatando una barbarie que acumula miles de crímenes contra los colombianos. ¿Qué buena señal? Adelante, mi coronel, porque se me perdió la nota. Coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles del convulso municipio de Tame, Arauca y sus alrededores en la fronteriza subregión denominada el ABC? Mi coronel, el municipio de Tame, Arauca, según el documento elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Presidencia de la República
y una empresa que seguía con la línea de Todos por un Nuevo País, contrato que tenía con el gobierno, puso de manifiesto algunas realidades que son ignoradas, desconocidas por la mayoría de los colombianos. Y aquí en esta infografía que vemos, nos detalla una información muy valiosa para entender de manera sintética, una especie de cuadro sinóptico ilustrado con imágenes, lo que es la vida política, social y económica de ese municipio. Entonces, comencemos por decir que tiene una superficie de 5.542 kilómetros cuadrados, que dista de la capital de Arauca, o sea, de la ciudad de Arauca, a más o menos 180 kilómetros por vía terrestre, que ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, no todo el tiempo es transitable por la pluviosidad de la zona, que tiene más o menos 550.000 hectáreas, que para la época tenía registrados 22.000 predios, entre ellos 14.000 urbanos y 7.200 rurales, lo cual significa que es un municipio que se ha ido poblando progresivamente, porque ya tener cerca de 14.500 predios urbanos registrados ante las notarías y los instrumentos y la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio ya da la pauta para entender que sí ha habido un asentamiento poblacional grande en esta zona. La pregunta siempre es, y con todos esos predios, ¿por qué no hay un mayor desarrollo del plan de ordenamiento territorial? Y pues las respuestas son varias y tiene varios factores, ¿no? Uno de ellos es que el impuesto predial que se paga es muy bajo, que son predios casi todos por asentamientos irregulares que se han ido legalizando y que no ha tenido una planificación estratégica para su construcción. Pero es la realidad, ya hay 22.000 predios allá. Y los rurales, pues generalmente no pagan o pagan muy poco. En este municipio hay 13 resguardos indígenas. O sea que si veíamos hace unos días que en Arauquita hay 5 resguardos, aquí en Tame hay 13 y hay una combinación especial porque son indígenas, no todos de sabana llanera, sino también de la parte alta montañosa que se une con Boyacá, que su valor catastral está calculado en 368.000 millones de pesos para el año 2015, 14, corrijo, 2014, y que en un periodo de 23 años hubo 828 acciones armadas de los grupos terroristas de trascendencia, no acciones pequeñas de que secuestraron a una sola persona o que asesinaron a alguien, que eso es muy común en la región por parte de las FARC y el ELN, sino están hablando de acciones violentas que trascendieron el, el normal desarrollo de la vida, afectando a varias personas y a comunidades. Entonces, si hacemos una comparación que durante el mismo periodo hubo 750 acciones terroristas del ELN y las FARC en el municipio de Arauquita y 828 en el municipio de Tame, por mencionar apenas 2 de los 7 municipios, pues nos vamos dando cuenta que el promedio es entre 750 y 800 acciones terroristas por municipio en Arauca. Y al multiplicarlo por 7 nos da la escabrosa suma de 5.600 acciones terroristas en un departamento que tiene 5.542 kilómetros cuadrados. Querría decir eso, que en 20 años hubo un promedio de una acción violenta, incidencia gravísima, por cada kilómetro cuadrado en el municipio de, en el departamento de Arauca, y en este caso específico de casi 1.000 de esas acciones en el municipio de Tame. Al verlo en el mapa, nos damos cuenta que está ubicado al sur occidente del departamento del Arauca, que limita por el sur con el Meta y Casanare, Boyacá también al occidente, que sigue el eje del río Meta todo el tiempo, los límites del municipio,
que por el norte está limitando con Fortul y al nororiente con Arauquita y al oriente con Puerto Rondón. Y resaltamos, como siempre, que los límites de Tame con Arauquita y Puerto Rondón son imaginarios porque son líneas rectas en unas sabanas extensas donde se pierde la vista y es muy difícil determinar a qué municipio realmente se pertenece, a menos que tenga unos aparatos geodésicos instalados allá y que se cumpliera milimétricamente, lo cual no es cierto. Entonces quiere decir que todos los habitantes que viven en esta zona fronteriza entre los tres municipios terminan siendo como la canción de los años 70, que ni son de aquí ni son de allá. Y el problema es que, por ejemplo, los que están aquí viviendo al oriente, sobre las márgenes del río Meta, pues tienen su vida social, política y económica mucho más cercana a Puerto Rondón. Y lo mismo los que están más al oriente, les queda más fácil ir hacia Arauquita por el llano que devolverse hacia Tame por el llano también. Igual los que están al norte, bien al norte de Tame, pues les queda más cerquita la ciudad de Fortul para hacer sus actividades económicas que bajar hasta Tame. Entonces todo eso incide en que el impuesto predial sea bajo, en que no haya identidad y en que los grupos terroristas encuentren todo ese espacio para hacer su accionar delictivo. Y aquí vemos un mapa ya específicamente del municipio de Tame. Aquí hacemos la corrección, es el río Casanare, no el Meta. Casanare es el que estaba nombrando yo ahora, me equivoqué. Entonces, el municipio limita por el sur con el río Casanare y con el departamento de Casanare. Y al occidente limita con el departamento de Boyacá, y aquí vemos los pisos térmicos que va creciendo o va aumentando hasta subir al páramo del Cocuy. Entonces, así como tiene llano plano, cálido, donde la vida es abierta como el viento para esta gente, y tiene una cantidad de caseríos ubicados a la orilla de los raudales o en proyección dentro de carreteables que aparecen y desaparecen con las épocas lluviosas. Vemos que Tame tiene también en el centro unas pequeñas formaciones onduladas con unos pequeños sistemas independientes de cordillera que la hacen más difícil de recorrer y que la convierten en un sitio apetitoso para los delincuentes que se mueven en el área con sus acciones criminales, y que además esa divergencia de clima le da todos los pisos térmicos y todas las posibilidades de que el occidente de Tame, que es el mismo occidente o suroccidente de Arauca, sea una zona tan difícil para la seguridad nacional y el orden público. Y al cruzar el río Casanare se encuentra que está muy cerca de municipios muy conocidos, ¿no? Como Hato Corozal, que ha sido blanco de muchos ataques terroristas de bandidos de las FARC y del ELN que se desplazan desde la cordillera hacia acá, o también al sur occidente, el municipio de Sácama, muy conocido por sus minas de sal, y también Las Salinas, son dos municipios productores de sal que están al occidente del municipio de Arauca, pero al norte, el noroccidente del municipio, del departamento de Casanare. Por lo demás, es una zona de mucha historia, de mucho desarrollo agropecuario desde la época de la colonia, pero con el contraste del desarrollo agropecuario interno muy dificultosa o muy dificultoso el sistema de vías de comunicación, porque repetimos, son buenas en la época de tiempo seco, pero en la época lluviosa que llama de invierno en Colombia, muy difícil. Entonces, a grandes rasgos, esa es como la descripción geoestratégica del municipio de Tame, donde está asentado el batallón de ingenieros, construido e instalado con el fin de traerle desarrollo a toda la región. ¿Quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales del atroz crimen materializado en el ataque terrorista con volqueta bomba y cilindros bomba de las supuestas disidencias de la FARC del narcoterrorista Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, contra los soldados y los familiares del batallón de ingeniero general Rafael Navas Pardo en el municipio de Tame, Arauca, en abril del 2019?
Bueno, eh, digamos que el responsable político, el principal es Juan Manuel Santos, que se dedicó a legitimar a los bandidos, que le vendió al país la falsa idea de que estaban en paz y que lo único que hizo fue promover su premio Nobel de Paz y proyectarse como anda por todo el mundo, hablando insensateces y criticando a los que lo han sucedido en el gobierno, especialmente al presidente Duque, con el cuento de que él dejó todo montado y los demás no han cumplido, pero no cuenta que las FARC le hicieron completamente conejo al país y que fue un engaño lo que allí sucedió. Entonces, el principal responsable es el señor Juan Manuel Santos. Si le siguen en responsabilidad los comisionados que envió a Cuba a arrodillarse ante los bandidos, nos referimos a Humberto de la Calle, al general Naranjo Trujillo, al general Mora Rangel, a Frank Per, a Sergio Jaramillo, que fueron allá fue a arrodillarse ante los bandidos y rendirles cuentas de todo lo que hacía el desgobierno de Santos y permitirles que se crecieran y le impusieran a Colombia el espurio Pacto de La Habana. Y los responsables directos en el área son este par de delincuentes que vemos en las fotos. El que está a la izquierda en la parte superior es alias Antonio Medina, uno de los terroristas con un prontuario más abultado de crímenes en la región, muy cercano a Iván Mordisco y a Gentil Duarte, y desde luego en su época fue uno de los hombres de confianza del Mono Bojoy, porque fue formado a imagen y semejanza, es de la tercera generación fariana, de la misma época de Romaña, de Villar, los demás terroristas que tanto daño le hicieron al país. Este era uno de los que se destacaba ya. Nos referimos a este, Antonio Medina. Además es muy locuaz, habla completamente como un campesino, pero tiene un discurso que parece un disco rayado. Y el otro es este terrorista, alias Ernesto, que lo vemos en una foto, con una entrevista que le hizo Salud Hernández por televisión, que cayó como a los 15 días de esa entrevista en un bombardeo. Pero para la época en que ocurrieron los hechos del carro de la roqueta bomba, fue con Antonio Medina los directos responsables del atentado terrorista contra el batallón Rafael Navas Pardo. Esos son. Eh, ¿Podrían explicarnos el complejo entorno social y político en que se encontraba la región de Arauca en el 2019, luego de la supuesta desmovilización de la FARC, la aparición del mal llamado disidencias, los nexos con la narcodictadura venezolana y lo sucedido y la sucesión de actividades criminales en la región fronteriza de Arauca por parte de los actores armados contra los más débiles de sus adversarios, que eran la población civil, afectos a unos y a otro bando? Esa pregunta es para mi coronel González. Adelante, mi Sí. coronel González. Sí, mi coronel, muchas gracias. El municipio de Tame está en el piedemonte de la cordillera, al costado oriental de la cordillera oriental. De tal manera que a partir de ahí se inician las tierras planas del oriente colombiano. Pero por la fertilidad que tiene ese sector a todo lo largo de norte a sur, el piedemonte es muy fértil. Y por tal razón, desde hace muchos años ha sido lugar de muchos municipios y pequeños poblados que van en esa misma dirección. Pero, y por ahí también ingresó pues la gesta libertadora, precisamente para subir a la cordillera. Pero esa fertilidad y esa bondad de la naturaleza se ha convertido en una desgracia, porque desafortunadamente el gobierno central la ha tenido muy olvidada y ha sido casi que ignorada por la cultura nacional, porque se piensa que era una región muy lejana, poco accesible y solo para aventureros o para el pueblo llanero, que lógicamente tiene su propia idiosincrasia cultural y popular. Pero esas circunstancias hicieron que los grupos terroristas, como inicialmente las FARC y después llegó el ELN, que fue huyendo de
del oriente antioqueño cuando fue derrotado, pero protegido por Alfonso López Miquelsen. Entonces llegó allá y se asentó, atraído también por la riqueza petrolera. Y el ELN se dedica a destruir la infraestructura petrolera para chantajear a las empresas, y mientras las FARC son más de chantaje al ámbito rural y de la ganadería, del campo llanero. De tal manera que la presencia de las fuerzas militares para ellos es inconveniente, especialmente la presencia del batallón Entame, de los ingenieros, y de la unidad militar también que está en Saravena, más al norte, cerca más a la frontera con Venezuela. Y por lo tanto, objeto de agresiones y de violencia, de terrorismo contra las tropas, porque no solo les arrebata el dominio y control y protege al pueblo colombiano de sus abusos, sino que también entre ellos, entre el ELN y las FARC, se disputan esa posibilidad de extorsionar y de exprimir a los ganaderos y a las empresas petroleras, de tal manera que se convirtió en un bastión muy atractivo para el terrorismo. Desafortunadamente, donde pierde especialmente es el laborioso pueblo llanero. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel. Exactamente, es un resumen muy claro de cómo creció el terrorismo allá en la región y por qué se presentaron los episodios que estamos analizando. Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón. Sigue mi coronel Gonzalo. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos del ataque terrorista con la volqueta bomba y cilindros bomba de las supuestas disidencias de las FARC del narcoterrorista Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, contra los soldados y sus familiares en el batallón de ingenieros general Rafael Navas Pardo, instalado en el municipio de Tame, Arauca, en abril del 2019? Bueno, mi coronel, entonces usted mismo lo puntualiza. Disidencias, supuestas disidencias. Resulta que en el año 2016 se firma el Pacto FARC-Santos. La paz más perfectamente posible dieron de la calle General Mora y Frank Perry y Sergio Jaramillo. Decían que eso, y siguen insistiendo, ¿no?, que eso es lo más perfecto que ha habido, a pesar de que los hechos demuestran que fue una mentira y un engaño. Entonces, firmado ese pacto, las FARC, que ya lo hemos explicado aquí, terminan divididas en dos grupos. Uno que es la segunda Marquetalia, que está completamente alineado con los terroristas que están en el Congreso y los que están en la parte política, y otro que es abierto de ellos, no por ideología, porque siguen pensando en lo mismo, el comunismo es la solución, sino por negocios de narcotráfico, por problemas de manejo de dineros oscuros. O sea, las peleas entre bandidos siempre son por el botín, no por ideología. Y entonces quedó como antecedente esa firma de ese pacto y esa división. Y además la segunda Marquetalia terminó alineada con los intereses oscuros de la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y con los narcotraficantes del ELN en esa región y otros grupos delictivos, carteles mexicanos que tienen sus negocios para corromper la Guardia y las fuerzas militares venezolanas y trabajar en contubernio con los delincuentes de las FARC y el ELN, que además extienden sus intereses al arco minero de Venezuela. Tenemos que, a pesar del pacto FARC-Santos y que estos señores que mienten hasta cuando respiran, los que fueron a Cuba a defender a Santos y el mismo Santos, y por otro lado las FARC, siguieron los ataques terroristas, se firmó la supuesta paz y la cuestión siguió sin cambios en Arauca, que ya lo hemos analizado en varios episodios, que ha sido históricamente blanco de acciones criminales permanentes de estos grupos, y las solas cifras del 90 al 2013 nos demuestran que 800 ataques terroristas de estos grupos criminales en ese solo municipio. No hay necesidad de investigar mucho para entender lo grave que es la situación allá. Hubo combates contra la fuerza pública, varios, algunos favorables para los bandidos, otros no, pero la dinámica de las operaciones continuó y la presencia de este sujeto, Antonio
que vimos ahora, muy constante, muy activa, lo mismo el tal Ernesto, que después cayó en un bombardeo de la Fuerza Aérea. En vista de esa divergencia que hubo por repartición de botines y por ocupación de zonas para controlar el narcotráfico y otros delitos, se desató un plan de exterminio mutuo entre las supuestas disidencias de Gentil Duarte y la segunda Marquetalia, pero a muerte, después de que eran bandidos de las mismas cuadrillas de las FARC y seguían promoviendo, eso sí, la organización de paces, de apoyo y relaciones con comunistas locales. Se fraccionaron en dos y entraron en un plan de exterminio mutuo, que hasta la fecha continúa. De remate, el cartel de los soles que narcogobierna la dictadura venezolana entró a terciar muy fuerte ahí por los intereses del narcotráfico. Entonces comenzaron a aumentarse las reuniones clandestinas entre los cabecillas de las FARC y los dirigentes políticos, desde alcaldes hasta la mismísima narcodictadura en Caracas, con los delegados de la segunda Marquetalia y de la disidencia de Duarte. Y como al final no se pusieron de acuerdo, porque es que negocios entre bandidos es por plata, por poder, terminaron enfrentados. Y hubo varios combates, y aquí los analizamos, en que las disidencias de Duarte le dieron duro a las fuerzas venezolanas y entonces actuaron en trío, el ejército venezolano, la Fuerza Aérea Venezolana, como un bloque oficial de Venezuela, apoyado directamente por las FARC y por la segunda Marquetalia de las FARC y el ELN contra las disidencias de Duarte, que son las responsables de este carro. Esas pugnas se fueron extendiendo siempre por el tema del dinero y más adelante culminaron o hicieron metástasis con las muertes de Santrich, el Paisa y otros delincuentes, el Romaña, el loco Iván, todos en problemas de bandidos por dinero. Pero al mismo tiempo subió a Colombia, terminó el desgobierno de Juan Manuel Santos y subió el señor Duque. Y el señor Duque desde su campaña le venía haciendo mucha presión a Venezuela. En ese tiempo, Perú y otros países de Latinoamérica estaban gobernados por la derecha e hicieron una sinergia y declararon públicamente que el gobierno o el desgobierno de Nicolás Maduro era ilegítimo y llamaron lo que se instituyó como el Grupo de Lima, porque la primera reunión fue en Lima, a instancias del presidente del momento en el Perú y del presidente Iván Duque. Y por su parte, 50 países en el mundo declararon ilegales las elecciones en Venezuela y declararon que Nicolás Maduro no era legítimo y que el legítimo presidente era Juan Guaidó. Y desde ese Grupo de Lima, Iván Duque y el presidente del Perú, hasta que lo destituyeron por corrupto, hicieron una sinergia internacional, pero poco a poco fueron ganando las elecciones de grupos de izquierda en el continente y se fue perdiendo esa presión. Además que a Duque le faltó haber tomado la decisión histórica de cerrar relaciones con Cuba y poner a los comunistas en su puesto. Entonces, con ese doble juego, fue perdiendo fuerza el Grupo de Lima y recuperando la legitimidad el señor Maduro, al punto que ya en las postrimerías del gobierno de Duque, la oposición venezolana, que es igual de descompuesta a la colombiana, terminó negociando con Maduro en México a instancias de otro comunista de muy letal incidencia en Latinoamérica, que es López Obrador, y en síntesis el Grupo de Lima perdió fuerza, pero las pugnas entre carteles de narcos, incluido el cartel de los soles de Venezuela, continuaron vivitas y coleando en la región. Y desde luego no podía faltar la estratagema comunista, que eso no se puede dejar aparte nunca que se hable de guerrillas comunistas, ni en Colombia ni en el planeta, es hablar de cese del fuego y de paz. Todo el tiempo, todos esos tres grupos diciendo lo mismo y la narcodictadura venezolana reiterándoles lo mismo en público, de que en Colombia hay violencia, en cambio en Venezuela hay paz y amor, que Venezuela no sufre ninguno de los problemas, dice Maduro, con su cinismo que hay en Colombia, y que lo que necesita es que no haya enfrentamientos con los guerrilleros y hacer la paz rápido. Y los bandidos, pues desde luego ese es su cuento de toda la vida, que cesen las operaciones contra ellos
y que se firme la paz. ¿Cuál es la paz? No, que les entreguen todo, porque de resto no hay ninguna paz posible. Esos son los antecedentes, como lo vemos siempre en un contexto macro, que apuntan a todos los hechos micro. ¿Cómo Gracias, cómo gracias. describió en su momento el diario El País de Cali el ataque terrorista con volqueta bomba y cilindros bomba de la supuesta disidencia de la FARC del narcoterrorista Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, contra los soldados y sus familiares en el batallón de Ingeniero General Rafael Navas Pardo en el municipio de Tama, Arauca, en abril del 2019? Bueno, el diario El País de Cali hizo una descripción y se enfocó fue en cilindros bomba y describió que varias instalaciones del batallón fueron destruidas y que afortunadamente no hubo heridos ni muertos, pero otros dicen que sí hubo heridos y muertos. Lo cierto es que el País de Cali dudó si han sido las FARC o el ELN, pero pues después la misma FARC se atribuyeron que han sido ellos. Reconstruyó que en el año 2017, o sea, 2 años antes, hubo 62 atentados contra el oleoducto y que en el 2018 hubo 107 atentados en la región, de los cuales 89 afectaron al oleoducto Caño Limón Coveñas, más 18 que hubo en el Pacífico, en la región, en el oleoducto trasandino. Y resaltaron una visita que hizo el presidente Duque a Saravena, que es muy cercano allá a esta región, en la cual insistió que Arauca contaría siempre con la presencia de las fuerzas militares y de la institucionalidad, pero no se queda sino con la presencia de las fuerzas militares y mi combate en la corrupción, que eso es rampante allá, ya lo hemos resaltado aquí varias veces, que no hay un solo funcionario público de Arauca que no tenga investigaciones y todas apuntando a lo mismo, o por corrupción o por nexos con estos grupos criminales. Entonces es muy difícil que se concrete la paz allá. Pero esa es la descripción que hace y siempre la información inexacta es si fueron cilindros bomba que se lanzaron desde afuera o fue una volqueta que estaba cargada con explosivos y explotó adentro. Y luego apareció una tercera versión que era que los cilindros han tenido tal puntería que habían golpeado la volqueta. Lo cierto es que explotaron los cilindros y explotó la volqueta. Quiere decir que hubo una infiltración con una volqueta cargada con explosivos dentro del batallón. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió los mismos hechos la revista Semana? Pues la revista Semana, además le agregó unas fotografías que las vemos ahí, de la destrucción y del sitio donde posiblemente fueron lanzados los cilindros, pero cuando veamos la foto de la volqueta nos queda muy claro que no fue que un cilindro golpeó en ella, sino que la volqueta también explotó. Y se resalta también que era el segundo atentado terrorista en 24 horas porque en ese mismo, el día anterior, había habido otro acto terrorista en el Bajo Cauca, en Antioquia. Y hay unas declaraciones del general Nicasio Martínez, en su momento comandante del batallón. Pero aquí se ven las fotos como se afectó las instalaciones con esa explosión. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo informó para Colombia y el mundo la cadena Caracol Radio el ataque terrorista con volqueta bomba y cilindros bomba de las supuestas disidencias de las FARC, del narcoterrorista Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, contra los soldados y sus familias en el batallón de ingenieros general Rafael Navas Pardo, municipio de Tame, Arauca, en abril de 2019? Bueno, mi coronel, aquí vemos en la foto que publica el periódico El Tiempo, que también la utilizó Caracol para mostrar la noticia, una volqueta completamente destruida, que explotó en la parte exterior del batallón, como se nota. Y ya vimos las fotos internas que publicaron otros medios. Entonces, ahí está el enredo o la dicotomía que hay en la información,
que fue que lanzaron unos cilindros bomba y que uno de esos le pegó a la volqueta, pues para que una volqueta quede así de destruida es como muy raro. Entonces la deducción que uno saca, más lógica, es que fue un ataque múltiple. Por un lado lanzaron los cilindros de otro sector y por el otro esta volqueta estalló cerca a la parte exterior del batallón y tenía el propósito era de reventarse adentro o por lo menos en la guardia, uno deduce. Y aquí vemos cómo la cadena Caracol toma otra foto o presenta otra foto mucho más extensa del área de la explosión de la volqueta y los daños que causó produce una serie de testimonios de habitantes de la región eh, y informa que el soldado Richard Delgado Cortés terminó herido, que sí fueron artefactos explosivos utilizados contra la instalación, que estos artefactos explotaron cerca de las oficinas de Plana Mayor, o sea, las oficinas administrativas de la unidad militar y cerca de los alojamientos de tropa. O sea, estaba bien reglado el tiro, como se dice en artillería, y el objetivo era causar una masacre de militares, pero afortunadamente en ese momento no estaban en ese sitio, los daños no lograron el objetivo. Y también la cadena Caracol describe que había dudas en ese momento si eran las FARC o el ELN, pero ya posteriormente con una manifestación escrita del bandido Antonio Medina, el otro delincuente que habló con tal Ernesto, y que habló después con Salud Hernández, quedó corroborado que han sido las FARC. Y las FARC de Duarte, es decir, los enemigos, entre comillas, del ELN, de la Segunda Marquetalia y de la narcodictadura de Venezuela. Todo este escándalo solo sirvió para corroborar lo que venimos diciendo, que el señor Juan Manuel Santos le mintió al país, como sigue mintiendo, y que sus delegados de paz fueron arrodillados, que no tuvieron jamás la claridad del plan estratégico de las FARC y hacia dónde marchaba esto. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informó para Colombia el mundo la cadena Caracol Radio? No, eso ya lo vimos. ¿Cuáles fueron el contenido del comunicado expedido por el Comando de la Octava División en torno al ataque terrorista con la volqueta bomba y cilindros bombas de la supuesta disidencia de la FARC del narcoterrorista Miguel Botacha Santillana, alias Gentil Duarte, contra los soldados y los familiares del batallón de Ingeniero General Rafael Navas Pardo en el municipio de Tame, Arauca, en abril del 2019? Bueno, el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, adscrito a la octava división del ejército, publicó este comunicado que vemos aquí en pantalla reproducido tal y como lo difundieron los medios de comunicación y llama GAO Residual Estructura Primera, unos nombres rarísimos, en lugar de decir las FARC, ¿no? Las FARC. Además porque ellos mismos dicen somos las FARC, ¿sí? Yo no sé por qué le dan tanta vuelta a eso, que GAO Residual, que estructura primera, que la estructura de Gentil Duarte, no es la FARC. Y eso sería más sencillo para la comprensión de la población. Pero siempre es lavándole la imagen a los delincuentes que están en el Congreso, como si no fueran de los mismos, o como si en su prontuario no figuraran acciones similares o peores. Relata que fue más o menos a las 5 de la tarde, cerca de las 5 de la tarde, 16:40, que fueron armas no convencionales, y ahí queda siempre la duda si fueron lanzadas desde la volqueta, porque ahí dicen que la lanzaron desde la volqueta, pero si la volqueta estalló, entonces ¿cómo se explica uno eso? Pero bueno, lo cierto es que estalló la volqueta y estallaron los cilindros. Lo demás son suposiciones. Y que las tropas estaban haciendo registro en ese momento que se expidió el comunicado con especialistas en explosivos y demoliciones, que además encontraron 2 cargas sin detonar y las activaron de manera controlada. Y lógico, el rechazo del Ejército Nacional a esta acción que atenta contra las instalaciones militares y contra la vida de nuestras tropas. Un comunicado más o menos reiterado de lo que siempre se dice, con un preformato, actualizando algunos datos, pero de ahí lo que el país pide y el
y las mismas tropas esperan o son resultados. Adelante, mi coronel. Mi coronel, un mes después de ocurridos los hechos antes mencionados, los soldados de la Brigada 18 incidieron un nuevo ataque con carrobomba contra los habitantes del municipio de Tame. ¿Qué fue lo que sucedió en el municipio? Pues, mi coronel, que la tensión sigue porque es que se nos olvidó decirlo y lo queremos poner en contexto. Infortunadamente, haciendo memoria y buscando los archivos, que son muchos los que hay en internet y personas que tienen la experiencia, no fue la primera vez que se atentó contra este batallón. Desde hace más o menos 25 años que ese batallón comenzó a funcionar, ha sido blanco permanente de acciones terroristas, disparos de francotiradores contra los soldados que están en las garitas, lanzamiento de granadas con delincuentes que van en moto y las arrojan, explosivos, lanzamiento de cilindros bombas. Inclusive ahí tuvimos el caso hay un coronel muy conocido, el coronel Cardona, que es comandante o durante mucho tiempo de comandante de los soldados lisiados y viajó por el mundo como deportista. Él perdió una pierna en un atentado terrorista de ese mismo grupo con cilindros que los dispararon directamente contra el casino de oficiales y resultaron heridos el mayor Cardona en ese momento y el coronel García, que era el comandante del batallón. Y muchas veces más, ha ocurrido, no es sino buscar en internet, y han sucedido varias veces estos ataques. Pues había pasado apenas un mes de iniciar ataque con la volqueta y los cilindros bomba, cuando los soldados en un registro de área, producto del asesinato de un policía en el área urbana de Tame, porque esa es permanente esa acción, allá la policía y el ejército son víctimas o blanco permanente de acciones del plan pistola y estos delincuentes. El policía Manuel Ignacio de la Rosa González estaba destacado en la policía de Tame y ahí lo asesinaron. Entonces se activó ese plan de búsqueda, de registro de las ciudades y en ese registro los soldados encontraron un carro bomba ensamblado, listo con explosivos que iba nuevamente contra el batallón en Tame y como les decimos no había transcurrido sino apenas un mes del atentado anterior. Entonces vemos que estos delincuentes tienen la zona completamente controlada y con una tendencia de hacer o de cometer acciones terroristas permanentes para causar la sensación de que tienen el control del área y que imponen su voluntad al ritmo que sea. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC en sucesos tan atroces, tales como el reclutamiento de menores por parte de las FARC, el M-19, el EPL y el ELN, en este caso específico por los ataques terroristas con volqueta bomba y cilindros bomba de las supuestas disidencias de las FARC del narcoterrorista Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, contra los soldados, sus familiares en el batallón de ingenieros General Rafael Navas Pardo y los habitantes del municipio de Tame, Arauca, en el 2019?
Al término formal de cada episodio de reconstrucción documentada de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza diariamente nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca del ataque terrorista con volqueta bomba y cilindros bomba de las supuestas disidencias de la FARC de Gentil Duarte contra los soldados y sus familiares en el Batallón de Ingenieros General Navas Pato en abril del 2019? Bueno, en primera medida nos queda claro con esto que las supuestas disidencias no son ninguna disidencia, sino la continuación de las FARC y que la pelea que tienen es por narcotráfico, más no por su ideal de tomarse el poder y destruir a Colombia. Al contrario, con el narcotráfico y con los nexos y la incidencia de la narcodictadura venezolana están haciendo mucho más daño al país y que desde luego continuaron su mecánica de accionar criminal coactivo, coercitivo por medio de las acciones terroristas como las que acabamos de ver ahora, que son muchas: asesinato de policías, ataques al cuartel, preparación de nuevos atentados, emboscadas, etc. En segunda medida, es como una invitación que hacemos a los colombianos después de haber repetido tantas veces la misma reflexión. ¿Cuándo será que los colombianos vamos a entender la importancia estratégica, lo que significa para nuestra seguridad nacional, para nuestra proyección geopolítica, para el desarrollo nacional, para la integración nacional, el municipio de Arauca, el departamento de Arauca, como también todos los departamentos que están en el hinterland? Entonces nos referimos al Bichada, al Meta, corrijo, al Bichada, al Guainía, al Paupesa, al Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca en el Pacífico, Valle en el Pacífico, el Chocó y la misma región Caribe, que parecería ser otra Colombia distinta a la que manejan los dueños del poder en la región andina, en especial en el triángulo Bogotá, Cali, Medellín. Una reflexión para pensar que no tenemos concepto de país, no tenemos concepto de geopolítica y no sabemos ni el potencial geográfico ni el potencial geoestratégico de nuestra patria. En tercera medida, la audacia internacional sigue igual cuando en los computadores de Raúl Reyes, porque está demostrado que estos delincuentes de las FARC y del ELN siguen con los nexos internacionales de siempre, con sus contactos en Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, y ahora más que tienen un contubernio directo con los carteles de Jalisco, Nueva Generación, y los demás carteles de narcotráfico que hay en México, que son muy famosos y mueven todo el narcotráfico por el Caribe, por el Pacífico y por el Centroamérica, Asia, Estados Unidos y hacia Europa. La estrategia de crecimiento cualitativo y cuantitativo de las disidencias de las FARC es manifiesta. Tanto de la segunda Marquetalia como del señor Gentil Duarte tienen planes muy similares, controles de áreas muy similares, y la presentación que hemos hecho aquí de departamentos afectados por la presencia de estos grupos terroristas es coincidente, solo que tienen su divergencia interna por el manejo del narcotráfico. Pero coinciden plenamente minería ilegal, narcotráfico, milicias bolivarianas, levantamientos populares, como llaman ellos, todo en un solo paquete y controlado por los mismos delincuentes, con el contubernio de quienes están en el Congreso y quienes dicen defender los derechos de los más pobres. Ya lo dijimos, el narcotráfico es el motor, es el combustible al lado de la minería ilegal, y esa ligazón que tienen con el cartel de los soles en Venezuela los hacen mucho más fuertes internacionalmente, y con una narcodictadura que los considera legítimos, los protege y les da toda la facilidad para que se muevan hasta con pasaportes diplomáticos venezolanos por distintas partes del mundo, naturalmente con nombres falsos. La continuidad del plan estratégico de las FARC va muy de la mano con la continuidad de las acciones terroristas. Esto significa que las FARC nunca renunciaron a la combinación de las formas de lucha, sino que lo que metieron fue un gato por liebre, y tienen siempre la disculpa de que no, que los que están en el Congreso están en paz y que no tienen nada que ver con los otros bandidos, pero tampoco nunca ni los denuncian ni los cuestionan. O sea que
por simple deducción se sabe que están en la misma mecánica tramposa. No podemos nunca dejar atrás este tema porque todo el tiempo las famosas disidencias y más con el cobijo de la narcodictadura venezolana hablan es de paz y diálogo. No hablan de la responsabilidad ante la justicia. No hablan de pagar cárcel, entrar a purgar penas por los delitos que han cometido. No, es paz y diálogo y resolver los problemas sociales, porque es que en Colombia hay pobreza y la pobreza es culpa del Estado y entonces ellos tienen derecho a destruir medio país porque están luchando para combatir la pobreza. Jamás hacen ninguna obra de desarrollo social o tal, económico, no, eso no está en su agenda ni en su esquema, sino es destruir el país, asesinar, robar, violar, traficar coca, expoliar nuestros recursos, entregarle la soberanía nacional a los comunistas, todo es lo que piensan ellos, pero jamás hablan de responder ante la justicia por los crímenes cometidos, porque según las FARC, el ELN y todos sus cómplices, su lucha es justa. Entonces, por eso necesitas hablar de paz, paz y diálogo, nada de justicia. Adelante, mi coronel González, con sus reflexiones. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. El acuerdo de paz y desmovilización fue discutido en La Habana bajo el principio de la integridad ideológica y doctrinaria de las dos partes, de parte del Estado y de parte de los insurgentes, donde cada una prometía un compromiso de cumplimiento serio y confiable por todos sus integrantes, ya que ambos se reconocían como interlocutores que tenían una organización piramidal, con línea de mando única, con subordinación y acatamiento tanto por todas las partes como por sus integrantes. Pero después de firmado el acuerdo en la región fronteriza del Arauca, las cuadrillas integradas de las FARC negaron el acuerdo que fue firmado por el bandolero Timochenko, como supuesto y único y máximo cabecilla de toda la organización criminal, incumpliendo lógicamente lo acordado por el cabecilla terrorista que no tomó las medidas necesarias para corregir el incumplimiento. Mucho menos dio explicación ni justificación de la traición a lo acordado con Juan Manuel Santos, que fue firmado con tanta solemnidad y costosas ceremonias de espectaculares actos de protocolo e incluso con asistencia de personalidades internacionales en diversos lugares del país, tal como el pueblo colombiano le pidió al medio desquiciado presidente que no firmara ese acuerdo porque el pueblo sabía que sería burlado, como efectivamente sucedió. Toda esa espectacularidad teatral para terminar repitiendo las FARC lo mismo de siempre, como lo de la silla vacía y la tirada de la toalla en la zona del Caguán por parte del no creíble bandolero alias Tiro Fijo. Exactamente lo mismo que han hecho en muchas otras oportunidades anteriores, donde han incumplido la palabra comprometida. A pesar de los grandes privilegios, perdones penales y beneficios económicos y políticos que se le han concedido, confirmando su espíritu ladrón y bandolero que siempre los ha caracterizado y que nunca dejarán de serlo. Y no solo continuaron la violencia contra la región del Arauca para impedir el progreso de esa fértil y rica región en recursos naturales, sino que la han sembrado de crímenes, continuaron atacando a las tropas y se han enfrentado en una despiadada guerra entre las mismas FARC y con los demás grupos terroristas de la región, como es el caso del ELN, con quienes se disputan el dominio y control territorial, en una primitiva guerra al mejor estilo de los tiempos de la antigüedad, convirtiendo al pueblo bueno y trabajador en la principal víctima de esa barbarie. Por eso, mientras perdure la mentira, la traición a los acuerdos, el cumplimiento de la palabra y la confiabilidad, no se desarmen las mentes de los instintos primitivos, será imposible la paz. Gracias, mi coronel. Bueno, perfecto, lo que usted dice. No ha habido paz. Sí. Lo que hubo fue un engaño, porque todo el trasiego que usted nos demuestra es la repetición de la repetidera. Mi coronel Alarcón, adelante. Mi coronel, en el día de hoy hemos
tenido la presencia en el Facebook de la doctora Ethel Medina Madera y de Aide del Socorro, nuestra constante y permanente figura que está en el Facebook. La doctora Ethel nos envía un saludo, un abrazo, y para mi coronel y todas las personas que estamos en el programa. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente. Derechos humanos y derecho internacional humanitario. Nuestro hermoso país, Colombia, a pesar de estar comprometido con la promoción, respeto y la garantía de los derechos humanos y las normas establecidas en el derecho internacional humanitario, con grandes y variados espacios de diálogo que han permitido el manejo directo entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, espacios que han sido irrespetados por los narcosubversivos, integrantes de terroristas, organizaciones secundadas por el comunismo y la financiación del narcotráfico, con grandes réditos a costillas del pueblo que pagan los impuestos y que manifiestan hipócritamente defender. Hago referencia al tema en el día de hoy porque, de acuerdo con la memoria histórica relatada y tratada en nuestra programación, por estos largos 60 años, ha sido total e irresponsablemente una constante en su incumplimiento porque en vez de castigo se les está dando premios a estas personas o a estos bandoleros que los obligan a delinquir y a seguir incumpliendo el derecho internacional humano, humanitario y los derechos humanos. En la tarde de ayer veíamos el secuestro de una esposa de un militar en Arauca, y las personas dedicadas al desminado también se las llevaron. Más tarde fueron rescatadas, pero la secuestrada esposa de un militar no ha sido recuperada, no ha sido dejada en libertad. Pero todo esto se debe a que los lapsos tribunales que actualmente nos cobijan a estos subversivos, única y exclusivamente les están dando premios. Nada de castigos. Entonces, así, muy rica la vida. Debemos estar pendientes. Nuestro reiterativa invitación a que consulten nuestra página web, consulten la verdad verdadera que hemos relatado durante 351 programas hasta hoy, y lo discutamos en familia, especialmente para los jóvenes, para los muchachos, para las juventudes, aquellos que no alcanzaron a ver la efectividad de estas doctrinas comunistas implantadas e implementadas en todo el pueblo colombiano. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Sí, como siempre usted puntualiza lo de la ideologización, el engaño al país, las tramas que hacen y la indiferencia con que mucha parte de la sociedad mira todo esto, porque sigue ocurriendo y no se le ve un compromiso nacional para resolver este problema. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros de la sala, y para quienes nos escuchan. Bueno, mi coronel, como siempre, yo doy un salto en el tiempo, y en este caso me refiero de igual manera a Sun Tzu.
siglo IV antes de Cristo, quien enseñó la estrategia para ganar la guerra horizontal de choque entre ejércitos. Y desde ese momento, muchos estrategas se valieron de este trabajo para adaptarlo según sus intereses. Pues todos sabemos, los que estamos aquí, quienes estamos aquí, porque lo aprendimos en nuestras aulas, que este maestro, estratega militar y político, no solamente escribió su libro de estrategia militar, sino de estrategias económicas y financieras y de la forma como se debe de adelantar un diálogo de acuerdo a los intereses que se busque. Es así como Mao lo aplicó, hablando de la guerra horizontal, lo aplicó a la guerra revolucionaria en China, al igual que Ho Chi Minh en Corea del Norte. Y como ya hemos dicho, deduciendo de una traducción que hizo un capitán británico, Ferguson, creo que llamaba, en 1905, es de suponer que inspiró a Lenin en su guerra de insurgencia en la Revolución de Octubre. Estrategia que columbró a la guerrilla latinoamericana, escúchame, pasando por las aulas de nuestras universidades públicas. Y es que aquí hago como un paréntesis porque pensamos que Manuel Marulanda es un guerrillero que tenía muy buena puntería porque mataba gallinitas y que lideró la guerrilla. No, un ignorante no puede liderar una estrategia política y militar. Eso tiene que pasar necesariamente por las aulas. En nuestro caso pasó por las aulas de nuestras universidades públicas. Es que Mao no era un ignorante, era un filósofo y un político intelectual como fue Ho Chi Minh. Sí, y también como fue Lenin y como fue el mismo Marx. Ellos no improvisan. Entonces, siguiendo el orden, mi coronel, de esta reflexión, pues me voy a ubicar en lo del momento, pero no en este preciso momento, sino anteriormente, y es el que ha tenido y tiene alelado al país, a algunos órganos internacionales y a otros países que no pierden nada cualquiera sea el resultado de estos diálogos. Pues bien, uno de los postulados es justamente el de los diálogos que propone Sun cuando dice, ya lo había escrito y lo había dicho cuando usted estuvo en ese interesantísimo debate con estas dos señoras senadoras, una y el concejal de Bogotá. Dice Sun sería insensato no utilizar los convenios y propuestas de paz que nos ofrezca el enemigo cuando quieran contribuyan al logro de los objetivos revolucionarios a largo plazo. Como si fuera poco, esta enseñanza doctrinaria citada, lo más fehaciente es lo que usted está presentando en estos 351 o 2 episodios con nuestros compañeros. Es la realidad de los fracasos de todos los procesos de paz. Pero bueno, digamos como reza el viejo apotegma chino también, del primer engaño que me hagan, comillas, del primer engaño que me hagan, me culpo yo. De los siguientes, el culpable, perdón, del primer engaño que me hagan, culpo a quien me lo hizo. De los siguientes engaños me culpo yo. Quiero significar con esto que el pueblo fue engañado y ha sido engañado varias veces. ¿Por qué tenemos que seguir culpando a los grupos terroristas y no culpamos también al gobierno, que es el que ha sido connivente
con todos estos procesos de engaño aviesos para nuestro país. Muchas gracias, mi reflexión y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel, y su reflexión coincide con lo que hemos cuestionado abiertamente en la Fundación, ¿no? Que dirigentes políticos a los cuales usted cuestiona muy sabiamente hoy, ahora que se armaron los problemas de la descomposición del país, entonces quieren trasladar el problema al electorado y ellos no tienen nada que ver. O sea, la culpa es de los electores que eligieron a Petro y no de ellos que no fueron capaces de orquestar una estrategia clara para que este señor no subiera a la presidencia. Eso es repetición en todos los campos. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. No sé si Vicencio tenga algún comentario. Mi coronel, más que el comentario es una reflexión sobre la posición estratégica que encuentra el batallón Navas Pardo ahí en el municipio de Tame, Arauca. Es el piedemonte llanero, es una región muy rica, es la entrada a todo Boyacá, Casanare, Arauca, es un punto estratégico y durante muchos años, la FARC y el ELN han estado en disputa de esta región por la cantidad de recursos y las vías de aproximación de este municipio. Es un municipio muy bonito, muy agradable. La gente es llanera, también es boyacense, es una región muy bonita, muy agradable. Pero los violentos y el Estado se han dejado marginar ellos mismos por la situación política que se maneja en esta región, especialmente por la influencia permanente de estos dos grupos de bandidos. Bueno, perfecto. Y Vicencio tiene toda la razón y eso lo corrobora lo que hemos dicho. Es un sitio apetitoso. Mi colega González también hizo la descripción y tiene que ver con la riqueza, con el potencial económico y con la ubicación geográfica tan especial que les permite moverse en una amplia zona, ocultarse en la cordillera, bajar al llano, ir a la Casanare, pasar a Venezuela. Es ideal ese sitio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos hoy a las 6 de la tarde con la conferencia de nuestro invitado especial, un señor capitán de la Armada Nacional, que conoce como el que más todo el tema de los problemas limítrofes que tenemos en el mar con Nicaragua y la dificultad que hay por falta de personas idóneas para que nos representen en las cortes internacionales, cómo hemos ido perdiendo territorio. Feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, feliz día. Gracias, coronel. Bueno, señor. Gracias. Para todos, mi coronel Villamarín, mi coronel González y mi coronel Saldaña ya tienen el póster y la invitación para esta tarde, con el fin de que, por favor, le den amplia difusión en los medios, a ver si logramos una buena participación esta tarde. Tema interesantísimo, tratado desde otra óptica, por lo que es el mar territorial. Y que nosotros nos tienen tramados aquí con que eso ya ganamos una parte, perdimos la primera, pero la segunda dice que ya la ganamos. Mentira. Entonces eso lo va a explicar muy bien esta tarde mi capitán. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, feliz día. Feliz día.